¿Cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, muy feliz de acompañarlos. Manuela Camacho por aquí de 3 a 4 con lo último de la información y de la coyuntura. Hoy tenemos que abrir el programa hablando sobre la inclusión de Rafael López Aliaga en una investigación formal de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. ¿A qué se debe? ¿A qué de todas las posibilidades se deberá esta investigación? Está relacionada a las veces que insultó abierta y públicamente a autoridades electorales. Si hacemos un recordaris, antes, durante y después de las elecciones presidenciales en las que Rafael López Aliaga era candidato por Renovación Popular, usted recordará aquellos momentos ilustres en los que se refirió de maneras no solamente violentas, no solamente agresivas, hostiles, sino incluso en algunas de estas con algunas referencias sexuales a autoridades electorales. Pues finalmente, un abogado presentó una denuncia que ha sido acogida por la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima. Vamos a ver, para primero recordar, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es exactamente el contenido que ha difundido el Ministerio Público. Chicas lindas, hermosas, por favor, agrándenmelo un poquito, ya saben que yo no veo bien. A ver, y dice así, un poquito más. Puedo leer Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Denunciado. Rafael López Aliaga Cazorla y los que resulten responsables. Agraviado. Jurado Nacional de Elecciones. Delito contra la voluntad popular y otros. Ya le vamos a decir cuáles son estos otros que se consideran posibles delitos y cuál es el hecho o los hechos, mejor dicho, que han sido denunciados y que forman parte de la columna vertebral de esta denuncia. Vamos a abrir entonces mirando primero algunos momentos para que usted recuerde en los que se profirieron estas expresiones violentas, no solamente contra el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Roberto Burneo, sino también contra Piero Corbeto. Hay dos momentos particulares que son incluidos dentro de esta investigación. El primero es del 1 de abril contra Piero Corbeto, en el que se le pregunta a Rafael López Aliaga su opinión sobre un pedido que hacía OMPE a Fuerza Popular de 17 millones de soles si es que éste quería obtener las actas físicas de la segunda vuelta del anterior proceso electoral. Esto fue lo que respondió Rafael López Aliaga refiriéndose a Piero Corbeto. Después de ver a Corbeto aferrado ahí, como un agente gorritiano, en mi opinión, también te lo tengo que decir, este es un sinvergüenza. Este tiene grandes... Y lo que ha hecho, por ejemplo, con Fuerza Popular, le dice, te entrego la información, pero págame 16 millones de soles. Te entrego la información, pero le quito las firmas. Pero le dijo, asumen los costos administrativos, ¿no? No, bueno, Dijo no, el señor no sé Corbeto cómo por ahí Fuerza va. Popular... Pero No, si me hacen eso a mí, yo, señor Corbeto, voy a ver las oficinas y no sé si quede vivo, ¿eh? Y no sé si quede... Bueno, más allá de su obsesión con Gustavo Gorriti, es el hecho de la mención a una visita a sus oficinas y el decir que no sabía si quedaría vivo. Y en un segundo momento, aunque debo decir que estos no son los únicos, se hace referencia a hechos del 19 de abril. Recordará usted esta llamada Marcha por la Democracia que pretendía desconocer los resultados electorales de la primera vuelta en la que Rafael López Aliaga llamó a Roberto Burneo cómplice de Corbeto y dijo que lo perseguiría hasta que éste se muera. Vamos a escuchar lo que dijo en este video. Exactamente 24 horas. Tiene hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. 24 horas. Si a las 8 de la noche de mañana no está esta buena porquería, si a las 8 de la noche no declara nulo esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un Morrocoy enorme. Para que te comportes como hombre. Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter, señor Burneo. El Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter. El Morrocoy se lo vamos a meter, ya sabe por dónde.
qué nivel, francamente. Bueno, este video que hemos visto es de, en realidad, otra fecha, es del 15-14 de abril, en el que habla específicamente, usted lo ha escuchado directamente, sobre sodomizar a una autoridad electoral, hablando de un plan Morrocoy en sus propias palabras, ¿no? Ni siquiera creo que debería repetirlas, pero dice bien grandazo y ya sabe por dónde se lo voy a meter, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una serie de expresiones violentas, pero no solo eso, sino que podrían representar un patrón de hostigamiento, de presión, de interferencia, según empieza a elaborar esta fiscalía, con la neutralidad del proceso electoral. Yo había hablado de otras expresiones, tenemos además, antes de darle pase ya a mi invitado, muchos de los tweets en los que el señor Rafael López Aliaga se ha expresado con este tipo de palabras o de insinuaciones violentas o sexuales hacia autoridades electorales. Ahí dice, a ver, delincuente, trafero, corbeto, debe pasar el resto de su vida en cadena perpetua, se va cayendo plan cubano para saquear nuestro Perú. Nuevamente, una alusión a Corbeto como precisamente delincuente, ¿no? Luego plan Morrocoy, bueno, las veces que habló de esto, este es un poco más genérico, pero hay muchos más en los que Rafael López Aliaga, ahí lo dice, Salazarena, Corbeto, Burneo, sin dejar de lado el resto de los directivos. Uy, me lo quitaron. Bueno, en los que, ahí dice, sin perjuicio de aquellos de la Junta Nacional que resulten responsables, deben ser investigados. Si no queremos tener elecciones turbias o sucias, hay que pasar lejía. Algunos de estos, creo yo, podrían considerarse dentro de, vamos a decirlo, una opinión fuera de lugar, sin contexto, difamatoria, seguramente del señor Rafael López Aliaga. Pero aquí estamos hablando de la comisión de presuntos delitos y eso ya es distinto y tiene que ver con las expresiones que hemos visto en estos videos. Está conectado con nosotros esta tarde Ricardo Elías, quien es abogado penalista. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola Manuela, muy buenas tardes. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Bien, Ricardo, yo hablaba un poco de la diferencia, ¿no? Muchas veces hemos visto posibles, vamos a decirlo, exabruptos del señor Rafael López Aliaga, pero aquí lo que se está hablando es de la posible comisión de una serie de delitos, que eso ya es distinto. Delitos que evalúa esta fiscalía que ha acogido la denuncia del abogado Rubén Serpa Valdés. Coacción, perturbación o impedimento del proceso electoral contra la tranquilidad pública y contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Explícanos, por favor, qué quiere decir esto y cómo es que esto podría encajarse dentro de una denuncia penal contra el señor López Aliaga. A ver, lo que nos debe quedar claros a todos, a toda la audiencia, es que la calificación jurídica puede variar. Actualmente han abierto una investigación por dos delitos. Bien, por el delito de coacción, artículo 151, que es básicamente obligar a otra persona a hacer lo que la ley no manda, ¿ven? O impedirle hacer lo que la ley prohíbe, mediante ¿Correcto? amenaza o violencia. Entonces ahí tenemos un primer delito por el cual se le está investigando. Claro, frente a este delito, ¿qué podría alegar la defensa de López Aliaga? Es decir, ¿en qué momento lo he obligado a hacer algo que la ley no manda? Si finalmente las elecciones se realizaron, si finalmente yo no le he impedido algo distinto. Es decir, trataría de cuestionar que la consecuencia no se produjo. ¿Bien? Ujú. Por eso digo, la calificación jurídica puede variar. Al final voy a comentar qué calificación sería la adecuada. El segundo delito que le atribuyen es perturbación o impedimento de procesos electorales, artículo 354 del Código Penal. Nuevamente, el mismo elemento es mediante violencia o amenaza, perturba o impide el desarrollo de un proceso electoral en general. Ahora, de la misma manera, la defensa de López Aliaga podría decir finalmente el proceso se realizó. Por lo tanto, no habría una perturbación en el desarrollo de las elecciones en sí. Pero esa sería Claro. una respuesta
si es que la fiscalía admite estos argumentos, superficial. Lo que se tiene que analizar son los hechos para analizar si esos hechos constituyen un delito. Y desde mi opinión, sí lo son, pero no como coacción o como perturbación, sino por acoso. Tú has Por leído de manera acoso adecuada los hacia estas tweets, has autoridades leído, electorales. así es por acoso en contra del señor Corbeto. Entonces, esto cambia la forma de investigar, porque aquí ya no necesitas acreditar que ha existido violencia, no necesitas acreditar que ha existido amenaza, no necesitas acreditar que ha habido una perturbación al proceso electoral, no necesitas acreditar que se le ha obligado o se le ha impedido realizar algo a la víctima. Eso no es. Aquí lo que haces con mi comportamiento, yo he perturbado tu tranquilidad. Al orquestar una campaña gigante de tweets, al momento de atribuir todos estos mensajes que has leído, lo que ha dicho en medios de comunicación, lo que ha dicho en los meetings y demás, la situación cambia. La fiscalía podría decir, todo este comportamiento no configura ni coacción ni perturbación, pero lo reconduzco a acoso, porque la víctima ha visto perturbada su tranquilidad a partir de este comportamiento. ¿Qué permitiría realizar eso? Permitiría ampliar el objeto de investigación y sobre todo identificar quiénes se encuentran detrás, por ejemplo, de la administración del Twitter, de la cuenta de X Ujú. del señor López Aliaga, porque podría él alegar y decir, Que no acrediten que fue, yo soy el que lo he escrito. claro. Entonces, la fiscalía lo que podría decir es, ok, al tener contenido penalmente relevante, necesito que X me brinde la información, IPs de conexión, puntos de conexión, cuentas asociadas, correos asociados, y veamos si finalmente es él quien enviaba los mensajes o si en realidad había un community manager, si había un grupo de personas administrando, porque ahí ampliaría la investigación, cambiaría el delito y comprendería más actos de investigación. Ok, entiendo eso. Ricardo, te hago aquí una pregunta. En ese Ahí no le caso, escucho, disculpen. hola, ¿me escuchas, Ricardo? Hola, Ahora ¿me sí, escuchas? ¿Ahora sí? Bien. Te sí. preguntaba, en ese caso en el que pudiese cambiar la calificación jurídica del presunto delito, ¿ya correspondería hacerla a cada una de las personas afectadas? Es decir, yo, No, Manuela Camacho, hago una denuncia por sentirme acosada, o también podría funcionar bajo esta figura en la que un tercero, un ciudadano, pone la denuncia por estos hechos que han sido de carácter público. sí, correcto, no es necesario. Estos delitos se persiguen por acción pública, es decir, la Ok. fiscalía ya ha tomado conocimiento que existe una víctima que podría estar siendo acosada y cualquier persona, incluso un tercero, podría presentar la denuncia como ya está, o la fiscalía, tan solo con los primeros actos de investigación, podría recalificar el tipo penal. Ok, Distinto sería Ricardo. que quisieran presentar una querella. ¿Cuál es el proceso que debe seguir esta denuncia ahora que la fiscal Irma Díaz Ibaque la ha recepcionado y ha formalizado, ¿no? Una serie de diligencias? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, a ver, en primer lugar, por lo que se ha visto en los medios, la disposición declara este caso como un caso simple porque solamente ha ordenado 60 días de investigación. ¿Qué es Ujú. lo que debería hacer la fiscalía o la víctima en todo caso? Solicitar que se declare complejo para que tengan 8 meses de diligencias preliminares y puedan obtener todas las pruebas que se necesitan, como por ejemplo un peritaje psicológico en la víctima, un peritaje psicológico en el investigado, para que se recoja información disponible en redes sociales como X. De ser el caso, si es que no da su autorización, solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones relacionados a la cuenta de Twitter desde la cual se han enviado los mensajes, realizar la visualización de los videos en 60 días, no van a poder lograr hacerlo. ¿Qué más Mm. tiene que hacer la fiscalía? Derivarlo a la policía, porque actualmente la fiscalía abre la investigación, pero remite la carpeta para que la investigación
sea dirigida por el grupo policial respectivo. Entonces, ese sería el paso. Termina la investigación, la policía emite un informe donde detalla las diligencias que se han realizado y la fiscalía evaluará si es que formaliza o archiva el caso. Ahora, tú decías que en tu opinión y en tu experiencia como penalista, tú cambiarías la tipificación del delito. ¿Crees que bajo este supuesto de coacción o perturbación al proceso electoral no hay suficientes elementos probatorios? ¿Crees que hay posibilidad de que más bien el caso se caiga si continúa con esos supuestos delitos? Es correcto, sí. Lamentablemente, tal y como se encuentra tipificado al día de hoy, los hechos sí creo que son relevantes y que sí se necesitan investigar, pero las categorías jurídicas que han utilizado, coacción y atentados contra, perturbación, discúlpame, contra el proceso electoral, me parece que esas calificaciones son inadecuadas. Es más, incluso podría terminar la investigación con esos tipos penales y la fiscalía decir estos hechos no cuadran dentro del tipo penal y por lo tanto los archivo por atipicidad. Distinto sería Claro. que diga esto no calza en estos delitos, pero lo reconduzco de oficio a un eventual caso de acoso a través de medios digitales y de manera física. Que podría hacerlo si quisiera la fiscalía. Claro que sí, porque aquí, a ver, toda la comunidad tiene que saber que el acoso es un delito. La perturbación de la tranquilidad de cualquier ciudadano o ciudadana es un delito. Y lo que hemos visto, desde mi punto de vista, configura un eventual delito de acoso. Artículo Ujú. 151A del Código Penal. Correcto. Más allá de lo que opinemos cada uno de nosotros y la audiencia sobre la persona que está implicada en este delito, quizás sí sería importante que se pueda sentar un precedente, ¿no? Sobre los límites dentro de lo que muchas veces se ampara en la libertad de expresión, que no avala este tipo de expresiones en las que, no, como yo decía en la introducción, se insinúan actos de sodomizar a otra persona, expresiones de violencia sexual, de violencia física, pero además se le imputan a las personas una serie de delitos ni siquiera acusados, mucho menos comprobados, ¿no? Quizás sí sería importante que no quede solo en, bueno, abrimos carpeta para formalizar, sino que establezca un límite hasta dónde, sobre todo los políticos, pueden vertir opiniones de este calibre. El punto que señalas es clave. ¿Por qué, Manuela? Porque es distinto un ciudadano de a pie que puede mandar un mensaje que no tiene mayor impacto que una persona que tiene una presencia potente en redes sociales. Entonces, eso es algo que también se tiene que evaluar, porque algo que diga Ricardo Elías, que de repente me conoce mi papá y mi mamá, no tenga mayor trascendencia penal que alguien que sí tiene un poder de convocatoria, que sí tiene seguidores, cuyos seguidores incluso podrían replicar estos comentarios, podrían enviar mensajes, podrían maximizar el sufrimiento que puede tener la víctima y eso claramente configura un acto de acoso en entornos virtuales. Por eso este caso es muy importante seguirlo, pero con la calificación adecuada. Correcto. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cuál podría ser la pena o la sanción que enfrentaría Rafael López Aliaga de ser encontrado responsable de este delito? En el caso de acoso, primero veamos, por lo que le han imputado, que es coacción, es no más de 2 años. O sea, la pena máxima son 2 años. El segundo delito que le han atribuido, que es perturbación o impedimento del proceso electoral, la pena va de 3 a 10 años, que en este segundo escenario es una pena alta, pero como te digo, no calza desde el punto de vista de la aplicación de la ley. En el caso del delito de acoso, la cosa es distinta. En el caso de acoso tenemos que las penas van de 1 a 4 años y también la misma cuantía si es que esto también se realiza a través de medios digitales. Entonces, Correcto. son esos los rangos de pena. Pero una diligencia muy importante a tomar en consideración, Manuela, sería eh, un análisis, un informe psicológico, tanto del posible agresor como de la posible víctima, para ver cuál es el impacto que ha podido causar y si es que es necesario realizar algún tipo de análisis mucho más profundo en las partes.
Por ser una pena menor a 5 años, correspondería a una pena suspendida en caso fuese hallado Es responsable correcto. del delito de acoso. Correcto. Sí, Y es Ricardo, correcto. Ujú. qué pasaría, digamos, esto se presenta ahorita, tiene un periodo de investigación de 60 días. Rafael López Aliaga está postulando como primer regidor en un proceso electoral a municipales de Lima. ¿Qué pasaría si, digamos, la lista es elegida, él tiene que asumir el cargo y recibe esta pena efectiva en caso se concretara? Correcto. El problema son los tiempos, porque la investigación recién está iniciando. En un Claro. escenario idóneo serían 60 días de diligencias preliminares. En el mejor escenario, 2 a 3 meses, pensando bien, Falta. en una investigación preparatoria. 2 a 3 meses en una etapa intermedia. 2 a 3 meses en un eventual juicio. 2 a 3 meses en una eventual apelación. Imaginando que los tiempos sean así de rápidos, que en nuestro país No lamentablemente no suelen lo ser. son. Entonces y eso frente a un abogado defensor que no pone mayores observaciones. Estaríamos Mm. hablando de un proceso que podría durar como mínimo 1 año y medio a 2 años, por lo menos. Entonces, está bien que la Wow. investigación inicie, está bien que se realicen los actos de investigación y está bien que la ciudadanía estemos atentos a ver si si es que finalmente la Fiscalía considera que hay responsabilidad penal o no del señor López Aliaga. Pero eso ya es importante también que la Fiscalía realice la calificación jurídica. Claro, pero entonces, digamos, no interfiere en absoluto con su posible candidatura y en caso él fuese quien resulte elegido, faltaría todavía muchísimo tiempo para saber qué va a determinar la fiscalía. Podría recibir pena o absolución siendo ya autoridad. Podría ser ese el Eh, escenario. Es, es correcto, o incluso podría ser que la Fiscalía desestime el caso y diga, aun cuando existen estas expresiones ética o moralmente son reprochables, pero penalmente no son relevantes. Podría darse ese escenario también. Por eso es importante ver cuál es la opinión y la formación jurídica, la calificación jurídica que va a realizar la Fiscalía. En el escenario que la Fiscalía rechace el caso, tenemos una segunda instancia donde generalmente un fiscal con más experiencia revisa si la decisión es adecuada. Correcto. En todo caso, todavía falta mucho para saber sobre lo que va a pasar con este proceso. Es solamente una apertura de diligencias. Como te digo, sin duda creo que es importante con respecto a los límites que se le pongan a las autoridades y a quienes aspiren a obtener cargos políticos. Vamos a seguir entonces de cerca qué es lo que pasa con este proceso. Sí, Ricardo, ¿querías decir algo para cerrar? Sí, de hecho, ya pasó un primer filtro porque la Fiscalía pudo haber hecho un rechazo a eliminar, es decir, revisar la denuncia y decir, para mí, esto ni Desestimar. siquiera es necesario investigar y lo rechazo de forma liminar. Pero lo que vemos es que la Fiscalía ha dicho, hay algo que hace ruido y hay algo que necesito investigar. Ya la calificación jurídica puede variar en el camino, pero de que la Fiscalía va a iniciar una investigación, como efectivamente lo ha hecho, es importante también que la ciudadanía lo sepa. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo y por siempre estar presto aquí a aclararnos todos los asuntos penales y legales. Siempre es un placer, Manuela. Muchas gracias por la invitación. A ti. Ha sido Ricardo Elías, abogado penalista, especialista en la materia y bien, pues él lo ha dicho bastante claro. Según su opinión, bajo los supuestos de los que se le está acusando a Rafael López Aliaga, que es coacción y un posible impedimento de actos electorales, la denuncia podría no tener sustento, más bien podría sí encajar, encuadrarse en el presunto delito de acoso. Y si alguien dice que lo que hemos visto todos, porque todos hemos sido espectadores, del patrón que ejerció Rafael López Aliaga en contra de autoridades como Roberto Burneo y Piero Corbeto, no constituye siquiera una investigación por acoso, entonces nos estamos haciendo los ciegos, porque aquí le hemos mostrado solo fragmentos de la cantidad de veces en las que Rafael López Aliaga se refirió con expresiones difamatorias, pero no solo eso, sino abiertamente violentas e incluso con insinuaciones de violencia sexual hacia estas autoridades
y lo correcto es que no quede en nada, no se pase por agua tibia, porque entonces estamos normalizando que este sea el nivel que esperamos y que exigimos de nuestras autoridades y que cualquier persona amparada en la libertad de expresión pueda hablar de esta manera, pueda referirse de una manera tan grosera, tan burda, tan violenta hacia otra, cualquiera que sea esta, pero con mayor razón aún si se trata de una persona que ocupa un cargo institucional y que se trata de una autoridad electoral.